Hoy nos sumergimos en una historia que de verdad sobrecoge. Es un relato sobre un viaje en coche, en plena oscuridad, en medio de uno de los huracanes más letales que ha conocido Centroamérica. Fíjense, la historia arranca con esta dedicatoria, así, tan directa y escalofriante. Desde el primer momento nos queda claro que este relato, por muy misterioso que parezca, tiene sus raíces bien ancladas en una tragedia real, una de las más devastadoras de la región. Bueno, pues la narración nos sitúa en Costa Rica. Tenemos a una pareja, Lía y Raúl, y lo único que quieren es volver a su casa en Nicaragua. El problema es que están intentándolo mientras el huracán Mitch está literalmente desatando toda su furia. Y ojo, no hablamos de una tormenta cualquiera. El huracán Mitch fue un auténtico monstruo, uno de los más mortíferos del Atlántico. Causó inundaciones, corrimientos de tierra, la devastación, especialmente en Honduras y Nicaragua, fue total. Y esta realidad, este telón de fondo, es clave, porque va a planear como unas sombras sobre todo el viaje. Y justo ahí, en medio de todo ese caos, aparece una figura de la nada, una anciana con un capote rojo que les pide que la lleven. Se llama Lucita. La pareja, casi sin pensarlo, acepta. Pero en el mismo instante en que ellas se sientan en el asiento trasero, el coche entero se inunda de un olor denso, inconfundible. Un olor a fango, a lodo. Segunda parte, un viaje inquietante. Y es que, a partir de este momento, la cosa se pone tensa. A medida que se adentran más y más en la tormenta, el viaje dentro del coche empieza a ser tan aterrador como el propio huracán que ruge fuera. La pasajera, Lucita, empieza a hacer comentarios. Pero no son comentarios normales. Son observaciones crípticas, inquietantes, sobre la tormenta, sobre lo indefensos que somos. Y todo lo dice con una calma que choca brutalmente con el caos exterior, algo que empieza a poner muy nerviosa a Lía, la narradora. Frases como esta tienen un peso que va mucho más allá de una simple observación para romper el hielo. Para Lía, esa ansiedad que sentía empieza a convertirse, poco a poco, en un miedo muy real, muy palpable. Y entonces ocurre. Lía mira el parabrisas chorreando de lluvia y ve el reflejo de la anciana, pero no es su rostro, es una visión horrible, distorsionada. Pega un grito de puro terror. En ese momento, ya está convencida, algo muy, muy oscuro pasa con su pasajera. Por si la situación no fuera ya lo bastante tensa, de repente, ¡boom!, un pájaro se estrella con toda su fuerza contra el cristal. La violencia de la tormenta, que hasta ahora era algo que ocurría fuera, acaba de irrumpir en su pequeño refugio de la forma más impactante. La imagen que describe Lía es espantosa. Se convierte en el centro de todo el pavor que está sintiendo, un punto focal para su miedo creciente. Pero la cosa no queda ahí. Una ráfaga de viento consigue colar el cuerpo inerte del pájaro dentro del coche. En este punto, la barrera entre el caos de fuera y la supuesta seguridad de dentro queda completamente destrozada. Lía está bloqueada, paralizada por el pánico. Pero en medio de todo ese caos, con la sangre, el agua, se da cuenta de algo que no tiene ningún sentido. La pasajera sigue perfectamente limpia, intacta, ni una sola mancha. Pasamos a la tercera parte, el verdadero rostro del huracán. Después de una noche de lo más extraña, en la que llegan a dejar a la pasajera en un sitio para, increíblemente, encontrarla esperándolos a la mañana siguiente, por fin logran cruzar la frontera. Y es al entrar en Nicaragua cuando el horror cambia de escala. Todo ese terror personal, psicológico, que Lía ha estado sintiendo en el coche de repente se queda pequeño, eclipsado por una tragedia real, inmensa y colectiva. El paisaje que atraviesan es desolador. Puentes reventados, animales muertos flotando, hinchados, casas inundadas, el tendido eléctrico por los suelos. Y lo peor, los rostros de la gente, que reflejan una tristeza infinita. Conducen a través de la ruina más absoluta. Cuarta parte. La parada final de la pasajera. Aquí el viaje se vuelve aún más extraño, si cabe. La pasajera no les pide que la dejen en un pueblo o en una casa, no, les guía directamente hacia el corazón de la devastación. El trayecto acaba en un lodazal gigantesco, con una costra seca por encima, que bloquea por completo la carretera al pie del volcán Casita. El aire está cargado de un olor a fango y a descomposición. Queda claro que aquello es un lugar de muerte masiva. Y entonces ven a la gente, personas cavando en el lodo endurecido, con lo que tienen a mano buscando desesperadamente los cuerpos de sus familiares. La escena es de un dolor silencioso, un testimonio mudo de los miles que fueron sepultados vivos allí mismo. Las palabras de uno de los supervivientes, dichas casi como una letanía, como un rezo, revelan la profundidad de la pérdida personal dentro de esa tragedia tan gigantesca. Y llegamos a la quinta y última parte.
una piedra y un misterio. Porque es aquí, en este lugar de horror inimaginable, donde el propósito del viaje de la pasajera se revela por fin, y de una forma que pone los pelos de punta. De repente, Lia ata cabos. Se da cuenta, con un terror que le recorre todo el cuerpo, de que el deslizamiento de tierra ocurrió en el momento exacto en que recogieron a Lucita en el coche, al otro lado de la frontera. Y en ese instante todas las piezas del puzzle encajan de una forma terrible. Y entonces el final. La pasajera le pone una pequeña piedra negra en la mano a Lia. Le sonríe, se da la vuelta y camina con total calma hacia el lodazal. Y ante sus ojos atónitos, la mujer se adentra en el lodo y simplemente se desvanece. Se funde con el lugar de la tragedia. Más de 3.000 personas. Esa es la cifra estimada de fallecidos en el deslizamiento del Casita. El viaje de Lucita a casa era en realidad un viaje al lugar donde miles de vidas, incluida la suya, habían terminado. Y claro, el relato nos deja con esa pregunta flotando en el aire. ¿Qué o quién era realmente la pasajera? ¿Un fantasma buscando su lugar de descanso? ¿Un símbolo de todo ese dolor colectivo? ¿O era, quizás, la propia tragedia encarnada? Un misterio inquietante, nacido de una tormenta, un viaje y una pérdida que nos cuesta incluso imaginar.